Buenos días, hermanos. Paz y bien. Les habla Fray Claudio Antonio Calderón del Valle, fraile y sacerdote capuchino. Vamos a meditar juntos el Evangelio que la Santa Madre Iglesia nos propone en este domingo 30 del tiempo ordinario. Concretamente vamos a meditar el Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículo del 34 al 40. Como de costumbre, recordemos algunos elementos importantes del contexto en el que fue escrito este Evangelio de San Mateo. Acordémonos que fue escrito en el año 80 en la comunidad de Siria de Antioquía por San Mateo y su comunidad. Fue escrito en tiempos de huida, en tiempos de persecución, porque 10 años antes, en el año 70 después de Cristo, no solo el templo de Jerusalén fue destruido por parte de los romanos, que intentaron sofocar una rebelión hebrea, sino que también en ese mismo año 70 los cristianos fuimos expulsados de la sinagoga. Y empezó la huida de los cristianos, especialmente hacia el norte. Muchos les tocó dar la vida por su fe, por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Este es el contexto en el que fue escrito este Evangelio. Importante para el Evangelio de hoy es también tener en cuenta que aunque la comunidad original mateana era principalmente hebrea, al traspasarse a esta comunidad de Siria de Antioquía se fueron agregando cada vez más personas pertenecientes a los ambientes paganos, específicamente a los ambientes griegos, porque estamos todavía en la época de influencia helénica. Entonces, poco a poco, y ya al final del siglo I, la iglesia sería mayoritariamente griega. Hoy vamos a ver un elemento en el transcurso de la perícopa que nos toca analizar, que delata este elemento de la entrada de los griegos en la naciente iglesia cristiana. También recordemos que el Evangelio según San Mateo está distribuido en diferentes secciones. De hecho, la perícopa que nos toca hoy analizar se encuentra en la sexta sección, que ha sido intitulada por Mateo y su comunidad de la siguiente forma. El título que le ponen los expertos en Biblia a esta sexta sección es La próxima venida del reino de Dios, y está dividida a su vez en dos. Una sección narrativa que corre del capítulo 19 al capítulo 23 y una sección discursiva que corre del capítulo 23 al capítulo 25. Aquí los expertos llaman a esta última parte discurso escatológico. Esto es importante tenerlo en mente porque inmediatamente en el capítulo 26 empieza la pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que esta sexta sección, dentro de la cual se encuentra nuestra perícopa, es una sección, diríamos, previa a la pasión. Por lo tanto, diríamos que es una sección donde se da el clímax, donde se dan los conflictos más grandes entre Jesús y las diferentes autoridades. De hecho, la perícopa que hoy nos toca analizar, como les digo, se encuentra en el capítulo 22 y tenemos que recordar lo que inmediatamente ha pasado. Acordémonos que en el capítulo 21, versículo 1, Jesús ha entrado en Jerusalén y entró triunfante. Pero ya inmediatamente en el versículo 23 del mismo capítulo 21 se da la primera contienda entre Jesús y los sumos sacerdotes y ancianos. La contienda se da por el tema de la autoridad. ¿Quién le dio autoridad a Jesús para hacer lo que hace? Acordémonos que estamos en el templo, posiblemente en el pórtico de Salomón, donde solían los rabinos enseñar y debatir. Después, en el capítulo 22, versículo 15, se da también una contienda de tono político que vimos hace unos domingos, y es la discusión por el tributo, por el impuesto que pagaban todos los hebreos a la autoridad que los sitiaba, es decir, a los romanos. Y esta discusión la tiene Jesús con los fariseos y los herodianos. Después, en el versículo 23 del mismo capítulo 22, se da otra contienda con los saduceos, que ha sido excluida de las lecturas de estos domingos, pero en esta contienda se intenta ridiculizar la fe que tiene Jesús en la resurrección. Acuérdense que es una contienda con los saduceos y los saduceos no creen ni en los espíritus, ángeles, demonios, ni tampoco en la resurrección. Y así caemos en la cuarta contienda, que es la que hoy tenemos, y es Jesús contra los fariseos, y es una contienda en el campo teológico.
Entonces, anótese, estamos entrando en un clímax cada vez más tenso. Las tensiones están subiendo y todo esto desembocará en el asesinato de Jesucristo, que después, como ya sabemos todos, resucitará y después ascenderá en cuerpo y alma a los cielos. Este es el contexto inmediato de nuestra perícopa. Repito, vamos a meditar el Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículo del 34 al 40. Vamos a adentrarnos ya en nuestra perícopa concreta. Dice así el versículo 34. Mas los fariseos, al enterarse de que habían tapado la boca a los saduceos, se reunieron en grupo. Entonces, la contienda de hoy es con los fariseos. Los fariseos escucharon que Jesús había puesto bozal. El verbo que usa Mateo es el verbo phimó, es decir, poner bozal. Había dejado callado a los saduceos, con lo que ya hemos mencionado, la contienda donde intentan ridiculizar a Jesús por su creencia en la resurrección. Esto hizo que los fariseos se reunieran. Aquí el verbo que usa Mateo es el verbo sinago. Sinago significa conducir juntos. Ahora llama la atención, el texto sugiere implícitamente que va a haber una reunión no solo entre los fariseos, sino entre los fariseos y los saduceos, que son teológicamente enemigos. Los fariseos creen en una palabra de Dios más extensa, que precisamente son todos los libros que tenemos los católicos en el Antiguo Testamento. En cambio, los saduceos solo creen en los 5 primeros libros de la Torá. También otra cosa que los diferencia es que los fariseos creen en la resurrección, creen en los espíritus angelicales, creen también en el espíritu del ser humano, y en cambio los saduceos se presentan como más pragmáticos e inmanentes. Para ellos, cuando una persona muere, baja al Sheol y punto, y no creen ni en la resurrección ni tampoco en los espíritus. Entonces Jesús le ha puesto bozal a los saduceos, y los fariseos se reúnen con ellos porque quieren ponerle otra trampa a nuestro Señor. Pasamos al versículo 35. Dice así el versículo 35. Entonces uno de ellos le preguntó con ánimo de ponerlo a prueba. Entonces querían inquirir, ¿verdad? Es decir, querían hacer dudar a Jesús. Entonces mandan a uno de ellos a entrevistar a Jesús. Algunas versiones agregan que los saduceos y los fariseos buscan a un nomikos. Un nomikos es un experto de la ley. Un experto de la ley, estamos en el templo, estamos en la explanada del templo, en el atrio de los gentiles, como les digo, posiblemente en el pórtico de Salomón. Entonces mandan a buscar al experto más grande en los libros de la Torá. ¿Y para qué? Para probar, para tentar a Jesús. El verbo que usa Mateo es el verbo peirazo. Una vez más, como salió hace 8 días, lo que intentan es agarrar a Jesús, tentarlo, hacerlo tropezar con una pregunta. Y una pregunta que, como vamos a ver, es una pregunta retórica. Pasamos al versículo 36. Maestro, ¿cuál es el mandamiento mayor de la ley? La pregunta es retórica. ¿Por qué es retórica? Bueno, porque es una pregunta que todo rabino podía responder. Tenemos que desmenuzarla por partes para comprender qué es lo que están preguntando. Bueno, en primer lugar, el término que le dan a Jesús, no le dicen Kyrios, porque son personas que no creen en Él en cuanto a Hijo de Dios y en cuanto a Mesías. Lo están rebajando únicamente al rango de didáscale, de didáscalos, es decir, de maestro. Y le preguntan cuál es el entolei, el mandamiento megalei, el mandamiento más grande. Y acuérdense que Dios dio a Moisés el decálogo, pero que con el tiempo los fariseos especialmente habían generado una serie de 613 misbot.
es decir, 613 mandamientos. Mandamiento en hebreo se dice mitzvah y el plural es misbot. Entonces, ¿cuál es el más grande de estos 613 mandamientos de la ley, es decir, de la Torá? Y esta era una pregunta que cualquier rabino podía contestar. Aquí tenemos que tener cuidado los católicos porque ya tenemos un sesgo. Como ya sabemos la respuesta, porque hemos escuchado muchas veces esta parábola, pues viene a nuestra mente automáticamente la respuesta que daría Jesús. Pero aquí lo que tenemos que hacer es meternos en la mente de un hebreo piadoso del siglo I y pensar en cómo pensaban los hebreos en ese tiempo. Y para un hebreo de ese tiempo, el principal de los mandamientos no era lo que va a responder Jesús, sino era radicalmente otra cosa. La pregunta que nos tendríamos que hacer, pensando como fariseos, como un judío piadoso del siglo I, es ¿cuál es de los 613 misbot el mandamiento más importante, el misbah más importante? Bueno, ellos respondían que el más importante era aquel que hasta el mismo Dios cumplía. Entonces la respuesta viene automática a nuestra mente. ¿Cuál de todos los mandamientos es el único que hasta Dios cumple? Entonces es el descanso sabático. Acuérdense que en el relato del Génesis, después del sexto día, Dios reposó y en este reposo está basado el mandamiento del Shabbat. El Shabbat que empieza el viernes después de las 3 de la tarde y que prohíbe a todo judío piadoso trabajar. Entonces, el Shabbat es una institución importantísima para los hebreos, que no solo les dio identidad histórica, sino que los sostuvo también, especialmente en los tiempos de la deportación, de la diáspora. Entonces, aquí el nomikos, el maestro de la ley, esperaba que, como cualquier otro rabino, Jesús le respondiera que el mandamiento más grande es el Shabbat. Y obviamente Jesús era teológicamente más cercano a los fariseos que a los saduceos. Entonces, casi que esperaban que esta respuesta fuera automática en Jesús. Ahora, ¿dónde está la trampa? Si Jesús respondía que el Shabbat, que el sábado, el mandamiento del descanso sabático era el más importante, le iban a caer inmediatamente encima, porque durante todo el Evangelio se le había acusado a Jesús de no respetar el Shabbat y hacer cosas que no estaban permitidas en el Shabbat. Entonces ahí estaba la trampa. Jesús respondía la pregunta que era retórica y al responderla quedaba implicado y quedaba inculpado. Pero como siempre la sabiduría de Jesús, que es la sabiduría de Dios encarnada, es más grande que la sabiduría de los hombres y la respuesta que daría Jesús los dejaría fríos y confundidos. Solo un detalle, estos 613 misbot o mandamientos se habían generado a lo largo de la historia como una idea de totalidad. 613 mandamientos, que era un número que agrupaba por un lado el número de los huesos del cuerpo más el número de los días del año. Entonces el fariseo piadoso se jactaba de cumplir estos 613 mandamientos y creía que este era el culto perfecto al Dios vivo y verdadero, cumplir los 613. Ahora, dentro de todos ellos, para ellos el principal era el Shabbat, entonces eran particularmente estrictos en la observación del descanso sabático. Pasemos inmediatamente al versículo 37. Él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Aquí viene el desconcierto. Jesús no responde que el mandamiento más grande es el Shabbat, sino que cita, por un lado, un fragmento del Deuteronomio y después vamos a ver que completa con otro fragmento del Levítico, pero vayamos por partes. Entonces Jesús dice, no, el primer mandamiento es el que ustedes han olvidado y que viene consignado en el Shema. Y el Shema sabemos que se encuentra en el libro del Deuteronomio, el libro del Deuteronomio, que nos dice: escucha Israel, el Señor es solamente uno, amarás al Señor
tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Entonces, vayamos por partes. Jesús recuerda que el centro y el principal de los mandamientos es el amor. Amor se dice en hebreo ahab, y ahab aparece 448 veces en el Antiguo Testamento. Ahora, siempre que se hablaba de amor, era casi siempre referido a los hombres. Los hebreos dudaban en aplicar este verbo de amar a Dios. ¿Por qué? Porque acuérdense que el hebreo es una lengua bastante simple. Para mencionarles, mientras que el español tiene 34 tiempos verbales, por ejemplo, el hebreo solo tiene dos, solo tiene el perfecto y el imperfecto. Es una lengua muy pragmática, muy simple. Entonces, esta palabra ahab involucraba todos los tipos de amor, inclusive el amor esponsal, el amor erótico. Entonces, no parecía propio para ser aplicado al amor, a la relación que yo tenía con Dios. Entonces los hebreos evitaban aplicar este verbo en relación a Dios. Ahora bien, acuérdense que el Evangelio está escrito en griego y el griego es una lengua mucho más compleja que el hebreo y más polisémica, y que el griego sí tiene muchas formas y muchas palabras para expresar el concepto de amor. Tres son las más importantes y se las recuerdo, aunque las hemos repetido en muchos audios en el pasado. Estos tres conceptos o verbos principales que expresan el amor son, por un lado, el eros, a quien los griegos se ubicaban en el bajo vientre, es decir, de la cintura para abajo, y que significaba el amor erótico, el amor sexual, el amor de atracción física. Después estaba el fileo que se ubicaba de la cintura hacia arriba y hasta el pecho, y es el amor entre hermanos, el amor entre socios, el amor a una profesión, el amor a una actividad. Por ejemplo, del primer tipo de amor, eros, en español tenemos palabras como erótico. Del segundo tipo, en español tenemos palabras como filantropía, filosofía. Ahora había un amor superior, a quienes los griegos se ubicaban físicamente encima de la cabeza, y es el amor ágape, el verbo agapao, que se traduce como amor incondicional. Cuando Mateo intenta traducir esta palabra hebrea, ahab, escoge concretamente el concepto de agapao, amar incondicionalmente. Entonces es el amor superior desde el punto de vista de un griego, el amor superior, y es un amor que le pone tres características, un amor que tiene que ser hecho con el cardia, con la sujei y con la dianoia. Cardia es corazón, sujei es alma y dianoia es función de inteligencia o mente. Entonces diríamos que es un amor en tres dimensiones: la dimensión del corazón, la dimensión del alma y la dimensión no ética o de la mente o la inteligencia. Ahora, expliquemos un poquito a qué se refieren estos conceptos, porque aquí podemos cometer un etnocentrismo, porque si nosotros pensamos como occidentales en el corazón, inmediatamente nos viene a la cabeza las emociones, y no, para un hebreo y para un griego el corazón es otra cosa. Para un hebreo y un griego el corazón es el centro de las decisiones y de las elecciones. Se elige y se decide con el corazón. Entonces, amar con amor ágape, con todo el corazón, significa que todas tus decisiones y tus elecciones tengan como centro el amor a Dios, y no cualquier amor, el amor incondicional. La sujei es el alma, pero alma entendida como vida, vida entendida como aquel don de bios, de vida material, espacial, temporal, dada a los hombres. Por lo tanto, este concepto de sujei implica todas las potencias físicas. Entonces, amar al Señor con toda la sujei implica darle toda la vida como un don. Amar con toda tu vida, con todas las potencias de tu ser material, de tu ser biológico. Entonces, autoimplicarte totalmente, como totalidad, en el amor a Dios. Amor incondicional, amor ágape.
Y tercero, aquí vemos algo curioso. El Shema del Deuteronomio no menciona la dianoia, sino dice con todas tus dinamis, con todas tus fuerzas. En cambio, aquí Mateo hace un cambio y cambia fuerza por dianoia. Y dianoia es un concepto pues bastante griego, y este es el detalle que les mencionaba al inicio, que nos hace tomar conciencia de lo importante que es saber que al final del siglo I era una mayoría griega la que había entrado en la naciente comunidad cristiana, y este dianoia va dirigido específicamente a los que son del tronco griego. Acuérdense que los griegos se diferenciaron, entre otras muchas cosas que han heredado al ser humano, por el desarrollo del nous, del pensamiento, de la facultad mental, es decir, de la filosofía. Entonces, aquí también estamos recibiendo que a Dios se le ama con toda la dianoia, con toda la mente, con toda la filosofía, con todas tus potencias intelectuales, con tu parte más alta, que es la parte racional y espiritual, con toda tu mente. Entonces es un amor, como les digo, 3D, un amor en tercera dimensión, que todas tus elecciones, que toda tu vida y que todos tus pensamientos tengan como núcleo central el amor ágape, que toda tu vida gravite alrededor del amor ágape. Este es el amor incondicional que el ser humano debe dar a Dios. Ahora, es un amor, y atención, aquí tenemos que aclarar algo. Atención, amor y no obediencia. La ley no está basada en la obediencia, según Jesús, sino en el amor, porque la obediencia hasta cierto punto es es un seguimiento externo de un precepto, pero el precepto se queda fuera de mí. En cambio, el amor es un seguimiento interno de un estilo de vida que me transforma. El amor asemeja, el amor homologa al amado y al amante. Entonces lo que estamos viendo en el fondo es una petición de una semejanza. Aseméjate a mí, porque el ágape es esencialmente una de las características de Dios, y nos lo va a decir San Juan. Dios es ágape. Entonces estamos escuchando un mandamiento de amar a Dios como Dios nos ama, de asemejarnos a Dios amándolo con el mismo amor, como diría después San Pablo, que ha sido infundido en nuestros corazones. Este amor ágape es una infusión, es un don de Dios a los hombres, y Dios nos está pidiendo que lo amemos a Él con ese amor totalizante que involucra todas las elecciones, el corazón, toda la vida, es decir, el alma, y toda la mente, es decir, la dianoia. Entonces es un amor total y totalizante que al final nos asemeja con el objeto, con la persona amada, en este caso Dios. Entonces es una petición bastante fuerte, bastante radical, y es el centro mismo de la ley, como después vamos a ver. Entonces ahí está el desafío del amor que nos pone este versículo 37, amar al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y pasamos al versículo 38. Este es el mayor y el primer mandamiento. Entonces aquí hay un énfasis. No solo es el megalei, el más grande, sino también el protoi, el protos, el primer mandamiento de todos. Ahora, aquí llama la atención en el versículo 39, que pasamos inmediatamente a él. Dice Jesús que hay un segundo entolei, un segundo mandamiento. Ahora, cosa que no se le está preguntando, pero que Jesús responde por propia iniciativa. Y dice así el versículo 39, el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces nos dice que hay un díptico. Un díptico es una imagen normalmente de origen griego, que es como un libro. Es una imagen compuesta por dos partes, y esas dos partes está unida por una bisagra.
En las casas antiguas, nuestras abuelitas tenían dípticos, que eran esos iconos para orar, que se cerraban como un libro y se abrían. Bueno, el amor es un díptico. El amor tiene dos partes, amor a Dios y amor al prójimo. Y la bisagra que une esas dos, eh, como diríamos, dimensiones del amor, la bisagra es el ágape, el amor incondicional. Ahora, ese ágape, ese amor incondicional, Dios dice que esta segunda parte del díptico es homoia, es semejante a la primera. Entonces le está dando gran importancia, ¿verdad? ¿Y cuál es esta segunda parte? También amar con amor ágape, con amor incondicional al plesion. Plesos viene de pelas, que significa cerca o el que está vecino, el que está cercano. Por eso se le traduce como prójimo. Ahora aquí tenemos que frenarnos porque esta palabra prójimo en el desarrollo de la revelación tuvo diferentes connotaciones. En un primer momento, prójimo hacía referencia únicamente al que es mi paisano, es decir, a los hebreos. Entonces el mandamiento mandaba a amar al que es paisano mío. En un segundo lugar, y por cierto lo vamos a oír mencionado en la primera lectura que se lee en este domingo 30 del tiempo ordinario, se extiende este sentido y también prójimo empieza a significar amar también a los extranjeros. Ama también al extranjero. Entonces el extranjero se convierte también en mi prójimo. Pero Jesús todavía lo extiende mucho más. Y para Jesús el prójimo no solo es el paisano y el extranjero, sino todos, absolutamente todos los seres humanos. Y quedaríamos que ahí se queda la extensión del concepto, pero no, todavía se extiende aún mucho más. Y Jesús en el capítulo 5 de San Mateo, pero sobre todo en la cruz, también nos enseña que el amor incluye hasta el enemigo. Entonces es un amor incondicional, totalmente dilatado a todos, no solo a los que me hacen el bien, sino también hasta los que me hacen el mal. Entonces, vamos recapitulando. La primera parte del mandamiento a Dios fue tomado de Deuteronomio 6:4 y la segunda parte del amor al prójimo todas las personas hasta los enemigos, está tomado de Levítico 19:18. Entonces, esto es lo que responde Jesús. Este es el mandamiento más grande, es un mandamiento que es uno, pero que tiene dos partes. Se presenta como un díptico y cuya bisagra es el amor ágape, el amor incondicional. Y cerramos así con el versículo 40, dice el versículo 40, de estos dos mandamientos prenden toda la ley y los profetas. Y aquí encontramos un verbo importantísimo y es el verbo cremanumi. Cremanumi significa pender, colgar y también significa depender. Nos está diciendo Jesús que del ágape en su doble dimensión, amor incondicional a Dios y amor incondicional al prójimo, de ahí cuelga todos los 613 misbot, los 613 mandamientos. Vamos a recapitular. En otras palabras, los fariseos y los saduceos, en su afán de perfección, con el tiempo se olvidaron del corazón de la ley y se fueron con las periferias de la ley. Haciendo y tomando una analogía del cuerpo, es como que si empezáramos descubriendo el corazón. El corazón es el que late y bombea toda la sangre a nuestro cuerpo, pero con el tiempo empezamos a estudiar todo el sistema circulatorio y empezamos a describir todo lo que eran las venas, las arterias y después nos fuimos ramificando en todos los vasos hasta describir hasta las ramificaciones más pequeñas de nuestro sistema circulatorio. Y por describir tantas ramificaciones, al final de cuentas se nos olvidó que existía el corazón. Entonces esto le pasó al antiguo pueblo de la alianza. Por buscar ser minuciosos en el cumplimiento de la ley,
se quedaron en las ramas y olvidaron el tronco del árbol. Se quedaron en los 613 misbot y olvidaron de dónde era que dependían todos los misbot o mandamientos. Y Jesús se los quiere recordar. Todos penden, todos cuelgan, todos dependen del amor incondicional a Dios y al prójimo, porque el árbol del amor tiene estas dos ramas gruesas y principales: amor incondicional a Dios con todo el cardia, con toda la sujei, con toda la dianoia, es decir, que todas tus elecciones y que toda tu vida y que toda tu mente sea como el Señor. Y la otra rama es el amor al prójimo que son todos, hasta los enemigos. Ahora también un amor radical, porque la medida de este amor, dice Mateo en griego, es hos se auton, como a ti mismo. Entonces aquí viene la famosa regla de oro: ama a los demás como te amarías a ti mismo. Dale lo que te darías a ti mismo, no le des lo que no te darías a ti mismo. Entonces, un amor total y radical. Pero hilemos todavía más profundo, porque en lo profundo también hay otra enseñanza y hay otro conflicto. ¿Cuál era el conflicto? Al poner los fariseos y los saduceos el centro de los misbot, de los mandamientos, en el Shabbat, que era lo que pretendían con la pregunta original, estaban poniendo como centro del culto el descanso sabático y todo el sistema cultural alrededor del Shabbat, porque un fariseo devoto del siglo I creía que el verdadero culto a Dios era el Shabbat, eran los sacrificios del templo, eran los holocaustos, eran las oraciones del templo. Entonces creían que con cumplir su cuota de culto y hacer un culto perfecto e inmaculado, ya habían cumplido su responsabilidad con Dios. Ahora es muy fácil ser una persona cultualmente correcta, litúrgicamente correcta, diríamos hoy en nuestra Santa Madre Iglesia Católica, pero es muy fácil olvidarnos del Shabbat. Por eso Jesús en capítulos anteriores, como ya lo hemos mencionado en pasados audios, dijo: el culto que me rinden es vacío. Este pueblo me alaba con la boca, con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Entonces aquí en el fondo de la perícopa hay un problema de discusión de cuál es el verdadero culto. El verdadero culto no gravita alrededor del Shabbat y del templo. Jesús nos está aclarando que el verdadero culto agradable a Dios gravita alrededor del ágape, del amor incondicional, y que el ágape es el corazón mismo de la Torá. El ágape es el corazón mismo de los 613 misbot. Es decir, el ágape es el culto que le debemos dar a Dios en su doble dimensión: amor total y totalizante hacia Dios y amor total y totalizante hacia el prójimo, incondicional en todos los casos. Y este amor, como ya lo explicamos, logra en nosotros una unión transformante, porque el amor asemeja al amado y al amante y los hace unos solos. Y ese es el objetivo de Dios. En la participación de gracia que nos ha dado desde el bautismo nos está transformando paulatinamente. En la creación nos hizo a su imagen y ahora por la economía de la gracia nos quiere hacer a su semejanza. Entonces nos quiere semejantes a Él por participación, y este es el plan de Dios y este es el culto perfecto a Dios. Concluyendo, queridos hermanos, hoy el Evangelio nos presenta un gran desafío: el desafío del amor incondicional. El amor incondicional a Dios y el amor incondicional al prójimo. Pero tenemos que entender que son dos realidades de un mismo tronco, porque es imposible amar al prójimo si antes no amamos a Dios. Es más, es en el amor a Dios que somos capacitados para amar al prójimo, y el amor del prójimo o al prójimo depende del amor a Dios. Por eso no se puede dar el uno sin el otro. Amar al prójimo es tremendamente difícil porque todos somos diferentes.
Difícilmente podríamos amar al prójimo si antes no amamos a Dios, porque el ágape es un amor teológico, es un amor que no es de este mundo, es un amor gracia que nos ha sido donado y dado por Dios para que se lo retribuyamos a Él en primer momento y en un segundo momento, quedando capacitados, también se lo retribuyamos a los hombres. Entonces estamos hablando del reino del amor y del imperio del amor. Entonces es el desafío de un amor 4x4, de un amor total y totalizante, de un amor que, como diría después San Agustín en el siglo IV, ama con amor ágape y haz lo que quieras. Vemos también cómo hay una reducción nómica, porque ya dijimos, el pueblo antiguo pasó de los 10 mandamientos a 613 y ahora vemos un único mandamiento expresado en un díptico, amor a Dios y amor al prójimo. En San Juan se pone no como un díptico, sino como un único mandamiento: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Bueno, hay una reducción nómica, es decir, reducción legal. Pasamos de 10 a 613 y de 613 a un único mandamiento en dos partes. Sí, nos bajaron el número de los mandamientos, pero nos subieron tremendamente la intensidad y la radicalidad de expresión, porque el amor ágape todo lo penetra, todo lo rodea. Está lleno el universo del amor ágape, o tendría que estar lleno, según el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si bien bajó en número la cantidad de mandamientos, subieron en intensidad, porque ahora Dios nos pide que amemos como Él ama y nos ha donado en participación su mismo amor para hacernos capaces de amar con este amor incondicional. Por eso, esta frase de San Agustín, ama y haz lo que quieras, es increíblemente inteligente, porque es cierto, si uno tiene como parámetro el amor y todo lo hace desde el amor, entonces ahí se da el cumplimiento perfecto de la ley, el cumplimiento perfecto de los mandamientos. Esto no es simplemente un esfuerzo humano, es tarea y es don de Dios. Primero tenemos que recibir la gracia de Dios para después aplicar este amor a Dios y al prójimo, porque es un amor infuso, un amor infundido en nuestros corazones desde el bautismo y que se acrecenta cada vez más en nosotros con la oración, la participación en los sacramentos y demás medios ordinarios de santificación, y que en su plenitud nos va a llevar a la plena comunión con el amor de los amores, es decir, el cielo. En pocas palabras, hoy estamos examinando el corazón del mismo proyecto de Dios, y el corazón del reino de Dios no es ni más ni menos que el amor incondicional. Hermanos, Dios nos pone al frente el desafío del amor. La vida del cristiano es un desafío de amor, y cada vez que venimos a misa, a darle gracias a Dios, a escuchar su palabra y a comulgar, tenemos que salir con la idea clara y con el compromiso de que salimos a amar. No más divorcio entre culto y vida. Lo que venimos a recibir en la Eucaristía, es decir, puro amor ágape, tenemos que salirlo a dar en nuestras casas, en nuestros trabajos, con todos nuestros prójimos. Porque si queremos alabar a Dios verdaderamente y darle el justo culto, no tenemos otra forma que a través del ágape en el prójimo. En otras palabras, nos dirá después San Juan, ¿cómo podemos amar a Dios a quien no vemos? Bueno, la única forma que tenemos para amarlo es a través del prójimo que sí vemos. Entonces amamos a Dios a través del prójimo, y en este sentido el prójimo se transforma en sacramento divino. Entonces tenemos que decir, como decía San Francisco: Señor, que te pueda ver detrás del rostro de mi prójimo, porque vi a mi prójimo sediento, Señor, y te di de beber. Vi a mi prójimo hambriento y, Señor, te di de comer. Vi a mi prójimo encarcelado, Señor,
y te fui a visitar. Vi a mi prójimo enfermo, Señor, y te fui a ver. Porque cada vez que hice esto con uno de mis semejantes, de mis prójimos, Señor, ahora entiendo que lo hice contigo. Haz esto, querido hermano, y vivirás. Busca la perfección del amor ágape para con Dios y para con los hermanos. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga a todos. No se despeguen del Señor ni un momento. Estamos pasando tiempos sanitarios, económicos y políticos muy convulsos en todo el planeta y solo sobrevivirá aquel que tenga anclada su vida en el amor ágape a Dios y al prójimo. Acuérdate, hermano, y con esta consideración termino, como decía San Juan de la Cruz, al atardecer de la vida también seremos juzgados en el ágape, en cuanto amaste incondicionalmente a Dios y al prójimo. Que el Señor los bendiga a todos donde quiera que se encuentren. Los saludo en cada uno de los países donde escuchan este audio. Siempre les pido sus oraciones por mi conversión, por mi ministerio. Siempre les pido oraciones por mi familia, por mis hermanos de comunidad, y a todos les envío un abrazo, mi bendición y mi deseo de paz y bien en el Señor. Que Dios los bendiga a todos. Feliz domingo.